El texto que presentamos es, bueno, lo titulamos La Patagonia Argentina en Kharkov, Ucrania, donde estamos y donde somos los únicos representantes de Sudamérica. Y nuestro tema es una presentación sobre las habilidades de anticipación en neurociencias del deporte. La traducción, vamos a eliminar las partes más contingentes, como por ejemplo que el viernes se cierra la exposición y eso, y vamos a lo central. El, Partimos de un dato a través de fósiles, es de que hay un antecedente, una especie antecedente con forma de gusano, un anélido, que aproximadamente 560 millones de años atrás formó una fila muy supraordinal, que podríamos decir de los vertebrados, y esta fila de los vertebrados mantiene una estructura básica de locomoción, movimiento de los ojos y alimentación o foraging, porque a veces es incorporación de alimentos más que alimentación, que tiene una distinción muy sutil, que va desde la lamprea hasta los primates superiores, o sea, hasta el ser humano. Es difícil de creer que en una primera mirada que desde un gusano primitivo de 560 millones de años atrás hasta el repertorio tan amplio de conductas que exhibe un ejemplar humano o hasta un orangután, la evolución mantiene los mismos compartimentos, que son el pallium, los ganglios de la base, el sistema dopaminérgico, la vénula, el tálamo y el cerebelo. Estos 6 compartimentos tienen una forma de red, es decir, si uno tuviera que describirlos topológicamente, son una red donde hay ganglios, donde hay partes. Un ganglio es una aglomeración de sustancia gris, es de conjuntos de neuronas. Incluyen componentes químicos, o sea, neurotransmisores, receptores, proteínas receptoras, que son la articulación de lo genético con los neuroquímicos y su entrada, lo que permite que el neurotransmisor tenga una expresión que está regulada por estos receptores, y la exaptación, que es un proceso del que hemos hablado, que es un proceso fractal, o sea, de replicación de la misma estructura, acompañando la expansión del repertorio de conductas. Estas 6 estructuras controlan cada una de las unidades motoras más simples, como por ejemplo la aprehensión pulgar en oposición a los otros 4 dedos, que son unidades que están en el tallo cerebral, es decir, estamos todavía en el sistema nervioso central. De ahí se envían los comandos que ejecuta ya el sistema nervioso periférico, sistema nervioso motor sensorial. El modo de control es a través de comandos que codifican en tanto inhibición y activación de unidades singulares. Cuando hablamos de un patrón de conductas, como el patrón de conductas que exhibe alguien que va a hacer un golpe de golf, está combinando unidades singulares de conducta. Eso es un patrón aprendido de conductas y ya requiere una participación más compleja de los neuroquímicos que forman esas capas que van desde el estriado, los ganglios de la base y las distintas partes en que se descomponen los ganglios de la base hasta llegar a los tallos cerebrales. Los comandos son enviados al tallo cerebral, pero estos comandos envían también una copia eferente que va al tálamo y al pallium. ¿Y qué es el pallium? El pallium es lo que podemos decir que en todas las especies lo podemos representar, para que en el Homo sapiens o incluso en los homínidos superiores le podemos llamar la corteza cerebral. Pero si hablamos en líneas generales de un desprendimiento supraordenal a lo que es el estriado, los ganglios de la base, el tálamo, llamamos pallium. Entonces, que haya
comportamientos y que estos comportamientos tengan una copia eferente, tengan un feedback y que permitan una anticipación, porque esa copia eferente tiene una velocidad que permiten algunas células, como las células de Purkinje del cerebelo, es posible. Esa expansión se llama exaptación justamente porque ¿cómo se logra esto? Haciendo que un compartimento de los 6 mencionados se vaya subdividiendo. Lo que va produciendo es que un fila, es decir, una línea evolutiva, incrementa la complejidad del repertorio de sus movimientos, expandiendo su amplitud sobre las bases de la locomoción de ese gusano o anélido primitivo, que es la atracción, evitación, movimientos oculares, la alimentación y quizás se podría agregar con el desarrollo del pallium la focalización atencional. El trabajo que vamos a presentar va a estar basado en 3 niveles de análisis muy claros, que es el nivel del sistema del cerebro anterior, o sea, donde estamos hablando del estriado, donde estamos hablando del estriado, el tálamo, ganglios de la base, y cómo se ha producido la exaptación. A otro nivel vamos a presentar qué estudios hay de resonancia magnética acerca de los movimientos, por ejemplo, de anticipación en futbolistas, que involucran estas redes neuronales y qué se puede inferir de acuerdo a estas técnicas. Y a otro nivel, el nivel de medición conductual y el nivel de medición fisiológico, que obviamente tiene un costo mucho menor. Pero vamos a conectar estos 3 niveles. Nuestras conclusiones van a estar dirigidas al concepto de que hay 3 sistemas de aprendizaje, uno por procesamiento de la información, otro por comportamiento operante y recompensa y otro por aprendizaje supervisado, que a la vez tienen un decurso temporal específico, y que la integración de estos sistemas de aprendizaje está relacionado con cada uno de los niveles que hemos mencionado, es decir, cuando hablábamos de los niveles conductuales, hablábamos del nivel de focalizarse en la parte del estriado. La conducta de habilidades de anticipación en el fútbol está vinculada al sistema del cerebelo y la fortaleza de la conectividad entre el cerebelo con el pallium y los ganglios de la base. Entonces, mostrando este ejemplo, vamos a ver cómo mediante cierta tecnología se puede hablar de fortaleza de conectividad, pero con otras tecnologías que muchas veces no se pueden aplicar en seres humanos, ya podemos entrar en neuroquímicos y podemos hablar en proteínas que permiten la expresión de los neuroquímicos. Y se mencionará el rol del entrenamiento de habilidades de anticipación y será discutido sobre todo cómo planificar estos ejercicios de entrenamiento que se parecen a ejercicios de repetición, solo que cuando uno lo analiza a nivel del estriado y a nivel neuroquímico, uno ve que no es repetición porque siguen diferentes cursos y son curvas distintas las que van siguiendo, tanto si va por modificación talámica como por modificación del pallium o corteza cerebral. El último punto será, entonces, qué sentido otorgarle a esta repetición, ya a un nivel de la interacción entre ser humano y dividido en paciente y en el que está el rehabilitador, y cómo la repetición alcanza mejores niveles de acuerdo a la zona potencial proximal, ese concepto de Vygotsky, que ya involucra el compromiso del sistema ejecutivo semántico que está influenciado por la percepción del clima emocional.